noches para todos. Iniciamos de esta forma Consideraciones en esta segunda temporada que estamos en el aire a través de Canal 2 de Televisión Regional. Y bueno, como tenemos acostumbrada toda la teleaudiencia, hoy otro tema interesante para desarrollar durante 60 minutos. El tema central del programa será adicciones. Están con nosotros el diputado nacional por el GEN, Fabián Peralta, y el médico psiquiatra Gustavo de Vega. Antes saludo a Jorgelina, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gracias por Marcelo? estar nuevamente aquí conmigo en la conducción del programa. Bueno, gracias también por recibirme. Y bueno, vamos a estar entonces compartiendo este tema a lo largo de este segundo programa de la segunda temporada de Consideraciones. Y contame un poco, hiciste como un alegato, contame. Sí, el tema es complejo, el tema de adicciones, principalmente, bueno, lo vemos a diario. La preocupación social que hay por esta problemática. Hay varias aristas, que por supuesto tenemos dos especialistas que se van a encargar del tema, pero a modo de introducción, yo lo podría fijar en la familia, en la constitución, en la composición familiar. Digo que en los últimos años ha habido una ruptura, se ha producido una ruptura de los vínculos familiares. Y eso ha hecho que, bueno, los jóvenes, en su gran mayoría, se hayan dedicado al consumo de ciertas sustancias. Creo que también es una parte de evadir la realidad en la que están inmersos. Es decir, consumo alcohol, consumo cierto tipo de drogas, para salir, para apartarme, para abstraerme de esa realidad penosa que estoy viviendo, no solamente en el vínculo familiar. Recordemos que en los últimos años notas periodísticas indican esto también, ¿no? De decir, hay violencia familiar, fracaso afectivo, uno de los temas también importantes a tener en cuenta, y fracaso matrimonial, que se vienen produciendo en los últimos tiempos. Todo eso asociado al consumo, por supuesto, exacto, de diferentes sustancias y también del alcohol. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar un poco también del tema del alcohol y del cambio de hábito que han sufrido los jóvenes en este último tiempo. Antes no se daba, por ejemplo, el hecho de las previas, esto que, bueno, se reúnen, toman bastante alcohol, lo mezclan, hay determinadas, por ejemplo, la jarra loca, lo que se llama, que mezclan de todo. Después está el boliche y también están ahora los after hour. Todo esto genera, por supuesto, cierta violencia, no solo por el excesivo uso del alcohol, sino también de otras sustancias. Bueno, esto y mucho más vamos a estar entonces tratando aquí en el segundo programa de Consideraciones. Pero vos tenés a alguien para presentarnos, ¿no? Vamos en búsqueda de Magalí Cao. Muy buenas noches, Magalí. Gracias por estar nuevamente en el programa. Buenas noches Jorgelina, buenas noches a nuestros invitados y bienvenido. Graduada en periodismo, Magalí Cao también. Bueno, tenemos para presentar, primeramente las redes sociales, el Facebook, estamos... Sí, saben que se pueden comunicar a través de la casilla de correo, programas consideraciones, @gmail.com o a través de nuestro Facebook, programas consideraciones. Aprovecho, Magalí, para decirle a la teleaudiencia que vamos a inaugurar un nuevo espacio en este programa a partir de hoy. Se va a llamar el Concejal 23. Aquel vecino, aquella persona residente en determinado barrio de la ciudad de Rosario que tenga una idea, que tenga un proyecto, una iniciativa, puede enviarlo a programaconsideraciones@gmail.com. Sí, lo va a poder plasmar ahí y obviamente dejar sus datos, ¿no? De qué localidad es, su teléfono y plasmar su proyecto. Sea usted el concejal número 23. Exacto. Bueno, y ahora presentamos a los invitados. Ahora, vamos al videito, al tape. De actitud, si lo cuentas no se cumple el deseo, es solo una cuestión de actitud.
caballero me podría dar fuego. Es una cuestión de actitud, atreverse a desplazarse en el tiempo. Es una cuestión de actitud, entender lo que está escrito en el viento. Es una cuestión de actitud, ir con taco, aguja en pista de hielo. Es una cuestión de actitud. Muy bien, bueno, vamos a añadir a los perfiles de los invitados. Tenemos a Fabián Peralta, diputado nacional por el GEN, vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Y por otro lado tenemos a Gustavo de Vega, médico psiquiatra, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y además director del Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones. O sea, tenemos dos miradas bien diversas, una política y otra médica profesional, ¿no? Exactamente. Gracias, Magali, después volvemos, dale. muy amable. Bueno, y aclararle también a la gente, Jorgelina, que nosotros cuando hablamos de adicciones, hay variedades de adicciones. El tema central de hoy es drogadicción y alcoholismo, pero bueno, sabemos que hay adicción al juego, hay adicción al trabajo, al consumismo, a las comidas, al sexo, A todo. a las redes sociales. A todo, hay muchísimas adicciones, así que lo vamos a estar también llamando a Gustavo de Vega. Exactamente. Para muchísimas de ellas. Exactamente. Bueno, y ahora sí, presentamos a los invitados formalmente. Muchísimas gracias por estar acá a ambos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, diputado. Gracias, doctor de Vega, ya un habitué en el programa, ya ha venido el año pasado. Así que bueno, gracias por estar nuevamente. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a una pausa y regresamos. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Estudio Jurídico Contable, doctora Julieta Gianelloni y Asociados. Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 1095, piso 1, oficina A. Rosario. Teléfono 155 559 557. AM Peluquería, peinados para fiestas y novias, color más nutrición, más corte, 120 pesos. Brushing de regalo, aprovecha otras ofertas. Maipú 1459 en Rosario. Turnos 425-6786. Facebook Mónica Peralta Peluquería. Soy así, indumentaria femenina, talles para todas, cada prenda a tu medida. Vení, comprobalo. Entre Ríos, 1015, Rosario. Teléfono 426-6042. Bueno, muy bien. Y continuamos con consideraciones. Jorgelina, tenemos Sí. que mencionar algo importantísimo también. Bueno, por lo pronto felicitarte por el Día del Periodista que ha sido Igualmente. este viernes. Muchas Igualmente. gracias. ¿Y cómo la ha pasado? Muy bien, muy bien. Siempre pensando en que, bueno, haya cada vez más libertad de expresión, ¿no? Por supuesto, libertad de expresión y trabajo para todos. Exactamente. ¿Eh? Y basta de precariedad laboral. También, me sumo. Bueno, muy bien. La primera pregunta para ambos. ¿Quién debe concientizar a los jóvenes sobre el consumo de ciertas sustancias? ¿Es la familia, el Estado o son las instituciones educativas? Comience. Mirá, está claro que el trabajo se tiene que hacer entre todos los ámbitos, pero con distintos niveles de responsabilidad y distintos objetivos dentro de lo que debería ser una política de Estado global. El tema de los comportamientos adictivos, por supuesto que no es un tema de nuestro país, es un tema mundial, tiene que ver con la sociedad en que vivimos, una sociedad, como vos decías al comienzo del programa, de consumo, donde todo es ya, todo implica
un consumo permanente, no solo de sustancias, sino de aparatos, de cosas, del celular, de cada vez una maravillosa posibilidad de estar cada vez más conectado, pero también muchas veces cada vez más aislado o con menos interactuación o interacción afectiva. Entonces el Estado tiene una responsabilidad que es indelegable. Nosotros a Gustavo, recordábamos recién, lo conocimos hace más de 20 años, cuando justamente desde un sector, desde una publicación juvenil, investigábamos el alcoholismo. Y desde esa época, o tal vez antes, él viene trabajando desde espacios de la sociedad civil, pero por más que haga y por más valioso que sea su trabajo, que de hecho lo es, hay una responsabilidad del Estado indelegable. El sistema educativo, como parte del Estado, tiene un rol fundamental, es un lugar de encuentro para los chicos, un lugar que hoy una escuela es mucho más que un lugar pedagógico, con lo cual debería ser utilizado en el buen sentido de la palabra ese espacio. Y la familia también, cualquier tipo de familia, cualquier tipo de composición familiar que hablemos. Nosotros tenemos hecho un estudio donde le preguntábamos a los chicos en qué momento, en qué lugar consumieron por primera vez alguna sustancia, y 1 de cada 3 nos dice que en su propia casa, y muchos de los reclamos que los chicos hacen al mundo adulto es una situación de contradicción entre lo que los adultos les decimos que hagan y lo que nosotros hacemos diariamente. Con lo cual el mensaje que los adultos le damos, el mensaje que la familia le da a un adolescente tiene que venir de la mano, y de la mano muy fuerte, de cómo vivimos y cómo nos comportamos nosotros mismos. Bueno, con respecto al tema, en realidad es sumamente interesante el planteo, porque tal como escuchamos, lo importante es que se pudiera sincronizar tanto el Estado como la familia, como las instituciones educativas, porque lo importante es entender en el mismo sentido que el consumo de drogas es un problema. El Estado deberá plantearlo desde una manera, la familia como soporte fundamental de todos esos primeros años relacionado con el cuidado y con el respeto a ciertos valores y a cierto marco de contención, y las instituciones intermedias, educativas, los clubes, etcétera, tendrán que ser también las que acompañen y trabajen fuertemente, especialmente definiendo mejor el rol de los docentes, pero como acabamos de escuchar, la familia es fundamental, dado que son quienes además tienen la responsabilidad. Cuando los chicos y los adolescentes o un poco más jóvenes tienen problemas con las drogas, los únicos que van a estar al lado de este chico o de esta persona son los padres, son los hermanos, la pareja. Entonces, también hay que brindarle mucha contención a la familia. Ahora, ¿qué sucede también cuando el círculo vicioso está generado en la familia, ¿no? Porque tal vez los chicos necesitan de una contención familiar que luego no encuentran. ¿Tienen posibilidades esos jóvenes, esos chicos de salir adelante? Sí, siempre hay posibilidades, aunque es verdad que si el contexto familiar cercano, como vemos a veces que hay 2 o 3 generaciones donde el consumo de drogas se ha instalado, el alcohol y distintas sustancias son habitualmente consumidas dentro del contexto de esa familia, donde quizás el abuelo, el papá y el nieto, que ya es un adolescente, todos consumen. Pero eso es una situación muy existe, concreta, pero todavía es bastante acotada. Entonces, lo que uno debe promover es que cada uno de ellos se haga cargo de resolver su propia situación. Pero también es necesario que el Estado municipal, provincial, nacional defina claramente de qué lado está. Porque no se trata de ir contra la droga, pero sí se trata de generar, como se hace con el tabaco, toda una movida donde hoy uno sabe que se sienta en un bar o en un restaurante o en cualquier lugar público o en cualquier vehículo de transporte de pasajeros y no hay humo. Y eso se logró en el lapso de pocos años. Si lo mismo se hiciera con el alcohol y las drogas respecto a un criterio común y sin gastar grandes cantidades de dinero, uno podría definir que el consumo de sustancias es un problema. Así como se logró con el tabaco, habrá que hacer con el alcohol, habrá que hacer con el resto de las drogas.
pero todavía hay muchas dudas, hay muchas situaciones contradictorias. Entonces, le sucede a la familia que se confunden creyendo de que un porro no hace nada, o esperando el momento en que aparezca el adicto, cuando en realidad hay miles de personas que consumen y quizás nunca lleguen ni siquiera a acercarse a una adicción, pero sí consumen en forma abusiva. Y el ejemplo más concreto es el de la previa. Hoy tenemos una enorme cantidad de miles de jóvenes que sistemáticamente, todos los fines de semana, consumen muchísima cantidad de alcohol en muy poco tiempo. Ese es un modo de consumo que quizás nunca sean adictos los jóvenes, pero sí van a tener una serie de problemas propios de ese exceso, de ese atracón de alcohol de los fines de semana. Ahora, diputado Peralta, ¿por qué cree que los jóvenes consumen en exceso bebidas alcohólicas? Esto de la alegría vinculada al consumo, por ejemplo. Bueno, yo comparto todo lo que decía el doctor. Nosotros tenemos hecho un trabajo donde preguntábamos a los chicos qué grado de daño creían que se causaban consumiendo tabaco y consumiendo alcohol. Y consumir tabaco es percibido por los adolescentes como, más allá de que lo hagan o no, pero son conscientes que producen un daño importante a la salud. Consumir alcohol pareciera que no. Y hay varias explicaciones. Una de ellas es que nosotros tuvimos una ley que regulaba el consumo de alcohol, sancionada en el año 97 y reglamentada en el año 2009. Pasaron 12 años que estaba la ley y no se reglamentó. Esto lo pongo como ejemplo porque durante esos 12 años fueron 5 presidentes, 2 años de Menem, 2 de la Rúa, 2 de Duhalde, 4 de Néstor Kirchner y 2 de la actual presidenta. Omito esa semana que tuvimos desgraciadamente varios presidentes, para demostrar los intereses que se juegan que impidieron que esa ley se reglamentara. En el medio de todo eso hay una presencia a través de los medios, hay presencia incluso a través de sponsor, por ejemplo, la Selección Nacional de Fútbol, donde se ha ido construyendo una idea de que para divertirse hay que consumir alcohol. Incluso los mismos chicos en un grupo, cuando hay alguien que no consume alcohol, la primera reflexión es el aburrido del grupo. Contra esas construcciones también tenemos que trabajar, y recién estábamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la asistencia, pero nosotros tenemos que focalizarnos mucho en lo preventivo, y en lo preventivo no al estilo de campañas con eslogan más o menos ingeniosos, sino en lo preventivo que tenga que ver con promocionar modos de vida saludable, querernos más, hacer más deporte, más cultura, menos consumo de todo tipo, mirar lo que pasa muy seriamente con los medicamentos, que es una droga legal pero sin receta médica, pasa a tener un consumo ilegal. Es decir, para saber qué hacer, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico bien certero para no quedarnos con cosmética. ¿Qué pasa con los medios de comunicación que un poco también influyen? ¿Son en parte responsables? ¿Tendrían que tomar un poco de responsabilidad también los medios de comunicación en cuanto al consumo de muchísimos productos, pero sobre todo del alcohol? Sí, yo no tengo duda que por supuesto les cabe una responsabilidad muy grande. Tiene que ver con esta construcción que se viene haciendo. Nosotros en la práctica pasamos de un modelo de consumo de alcohol que era el modelo mediterráneo, el que conocíamos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, de tomar alcohol en el almuerzo y tal vez un poquito más en la cena porque después no había que seguir trabajando, al modelo más que se parece al anglosajón, que tenía que ver con lo que dice el doctor, bebidas a cualquier hora y bebidas más potentes, y ahí surge la previa. El Hospital Fernández elaboró una estadística de los internados que tuvo por intoxicación aguda, y el 50% es por alcohol. Y la segunda causa son psicofármacos, muchas veces mezclados con alcohol. Por lo tanto, incluso la Cedronar hace unos días emitió también un trabajo donde destacaba que 1 de cada 4 siniestros viales es protagonizado por alguien que consumió alcohol, con lo cual es una sustancia que socialmente trae una cantidad de inconvenientes, además del daño que se puede producir cada uno, y los medios de comunicación en este tema y en cualquier tema importante de la sociedad hoy tienen un rol determinante. Bien, vamos a aclarar que el diputado Fabián Peralta en mayo pasado entregó al gobernador Antonio Bonfatti un programa de prevención y asistencia
en consumos, problemáticas y comportamientos adictivos. ¿Por qué no le explica a la teleaudiencia cuál es el eje de ese programa que le entregó a Bonfatti? Cómo no, la verdad es que nosotros lo que hicimos fue resumir un poco el trabajo de 5 años y medio en la Cámara. Nos parecía que como diputados de la Nación no teníamos jurisdicción, pero teníamos obligación. Le entregamos, como bien decís vos, hace 20, 25 días al gobernador y a la ministra Bifarello un trabajo que básicamente hace eje en 4 puntos: el preventivo, el asistencial, el investigativo. Nos parece que la provincia tiene que tener un grupo que tenga mayor precisión de lo que está pasando en la provincia, y un cuarto eje que era y es el comunicacional. Son medidas que no estamos inventando nada, nos estamos acercando más, por ejemplo, a políticas que está desarrollando ahora el Uruguay o que se desarrollan en España. Es decir, nosotros proponemos crear una junta provincial que trate el comportamientos adictivos, donde estén representados distintos ministerios, donde exista la posibilidad de que una persona con problemas de adicción tenga a dónde golpear una puerta. Hoy tenemos algunas herramientas que a nuestros juicios no funcionan como corresponde, como por ejemplo el 0800, que tiene que ver con el programa de juego responsable. Nos parece que esas herramientas, una vez que un ciudadano, que una persona llama, no puede producirse una frustración, tiene que encontrar un lugar de contención, y nos parece que también el sistema público de salud tiene que tener un rol mucho más intenso. Nos parece que a los docentes hay que capacitarlo. Nosotros recibimos una cantidad de demanda de docentes que nos dicen: detectamos un chico con problemas, con comportamientos adictivos, no sabemos cómo contenerlo, dónde canalizarlo, qué protocolo seguir. Bueno, una cantidad de herramientas que nosotros no decimos que para nada sea la receta que hay que seguir, pero sí por lo menos nos gustaría que sea el inicio de una discusión mucho más profunda. Hay muchísima gente que estudia el tema desde hace muchísimos años. Aquí tenemos al doctor, que es uno de ellos. En la provincia hay una cantidad de personas que de distintas disciplinas vienen trabajando, y nos parece que todo ese saber hay que reunirlo, tiene que producir caminos políticos, líneas de acción políticas que tengamos como norte 5 o 10 años mínimo. Esto es un problema que no se generó ayer, por lo tanto lamentablemente no se va a resolver mañana. Bien. Bueno, ha llegado el momento de ir a una pequeña pausa, pero no sin antes quiero hacerle una consulta, una pregunta, y dejársela para cuando venga, cuando regresemos de la pausa, al diputado. Usted ha hecho un estudio y muchos de los rosarinos que estuvieron en ese estudio se manifestaron a favor de la despenalización del consumo, de la tenencia para el consumo personal. Bueno, queremos que nos explique un poco cuál es la diferencia entre la despenalización y la legalización del consumo. Queda entonces formulada la pregunta para cuando regresemos de la pausa aquí en Consideraciones. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Estudio Jurídico Contable, doctora Julieta Gianelloni y Asociados. Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 1095, piso 1, oficina A, Rosario. Teléfono 155-559-557. AM Peluquería, peinados para fiestas y novias, color más nutrición, más corte, 120 pesos. Brushing de regalo, aprovecha otras ofertas. Maipú 1459 en Rosario. Turnos 425-6786. Facebook Mónica Peralta Peluquería. Soy así, indumentaria femenina, talles para todas, cada prenda a tu medida. Vení, comprobalo. Entre Ríos, 1015, Rosario. Teléfono 426-6042.
Bueno, y habíamos ido a la pausa con una pregunta pendiente. Le habíamos consultado al diputado Peralta que, según un sondeo realizado por su propio equipo, el 54% de los rosarinos encuestados se había pronunciado a favor de la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Le habíamos dejado entonces la pregunta planteada para que él nos conteste así a grandes rasgos y para que la gente pueda entender cuál es la diferencia entre la despenalización y la legalización del consumo. Sí, efectivamente nosotros hicimos ese trabajo. La verdad que el 54% estaba de acuerdo, pero había un número importante, un 40% que no estaba de acuerdo. Y también preguntábamos nosotros si conocía la diferencia entre despenalizar la tenencia para consumo y la legalización, y también había un porcentaje importante, cercano al 40%, que no lo sabía precisar esa diferencia. Lo que se está discutiendo, o por lo menos hay proyectos presentados en el Congreso de la Nación, es la despenalización de la tenencia para consumo, que para mí sigue una lógica bastante sensata y bastante básica, que es que una persona a la cual se le encuentre una cantidad de sustancia ilegal que sea para consumo personal, no se le inicie una causa penal. Es decir, en todo caso podemos suponer que es una persona que tiene un problema de salud y yo no veo ninguna razón para que un problema de salud se lo pueda solucionar desde el sistema penal. Es cierto, como se dice los que están en contra de esta posibilidad, que la mayoría de todas estas causas van a archivo, pero también es cierto que la causa existe y que para la persona que tiene que transitar por ese camino no es por supuesto nada grato. La legalización es, para ser más claro, lo que se está proponiendo de alguna manera en Uruguay, que es que se pueda comercializar una sustancia, en el caso de Uruguay la marihuana, como hoy se hace, por ejemplo, con el tabaco. Pero honestamente ese tema no es lo que se está discutiendo en el Parlamento argentino, sí la despenalización para la tenencia para consumo personal. Doctor de Vega, ¿el consumo de sustancias y violencia están relacionados? Seguramente que muchas situaciones de violencia tienen que ver con el alcohol, básicamente maltrato de niños, de mujeres por hombres bajo el efecto del alcohol, maltrato de niños por mujeres o varones, padres o adultos cuidadores bajo el efecto del alcohol. Es decir, que la violencia con el alcohol va de la mano prácticamente en gran medida. Si uno revisa un poco, no hay situación de violencia callejera donde no haya alcohol, y seguramente puede que haya también otras drogas. No siempre es al revés, no siempre que hay drogas o alcohol termina siendo de manifestaciones de violencia. Hay drogas que pueden favorecer más, por ejemplo, la combinación de psicofármacos y alcohol es fuertemente explosiva en relación a situaciones de descontrol y violencia. Otras drogas como la marihuana, por ejemplo, hasta se podría suponer, como en algunos planteos a nivel internacional se hace, como droga de apaciguamiento social, donde los jóvenes que fuman marihuana en general son mucho menos contestatarios, y esto ya viene de Woodstock en adelante. Pero sí es verdad que todo lo que sea, por ejemplo, la enorme cantidad de accidentes en el ámbito de las rutas, de las calles, prácticamente un porcentaje muy alto de muertes y de daños automovilísticos tiene que ver con el consumo de sustancias, y por lo tanto, especialmente alcohol. Por lo tanto, esto se podría tomar como un gran tema dentro de la violencia, porque es muy peligroso, porque mucha gente consume alcohol y se pone a manejar un vehículo, sea transporte público, transporte privado. Y de los 8.000 muertos que hay todos los años en nuestro país, yo diría que una gran parte de esto tiene que ver los fines de semana, prácticamente el 80-90%, y esos fines de semana tienen que ver con alcohol. Entonces, tampoco quiero dejar de remarcar esto que decía al principio.
la violencia familiar generalmente está ligada a situaciones de consumo de alcohol. Otras drogas posiblemente tengan algo que ver, pero fundamentalmente es el alcohol, el consumo de alcohol, y no necesariamente alcohólicos. Al contrario, es la persona que bebe en forma excesiva en algún momento y se le desborda, la situación se transforma en un caos. Muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia de género confunden un poco al violento de género con el alcohólico. Piensan que si no toma, esa persona no sería violenta. ¿Usted qué considera? Seguramente que si las personas que tienen antecedentes de violencia y donde está involucrado el consumo de alcohol, si esas personas dejan de lado el alcohol, seguramente que va a disminuir muchísimo el nivel de violencia. No lo va a solucionar totalmente, pero va a mejorar la condición de coexistencia, de cotidianeidad. No es lo mismo una situación matrimonial o familiar donde el alcohol empaña la relación, el diálogo. Hay poco diálogo donde aparece el alcohol. Y también hay que tener muy en cuenta, yo diría, un trabajo de prevención importante, es que en la vida hogareña se pudiera volver, como decía el diputado, al uso del alcohol dentro del ámbito de la alimentación, las comidas y punto. Cada vez se ha ido expandiendo más el consumo de alcohol antes y después del trabajo, antes y después de las comidas, ritualizando prácticamente cualquier evento a través de bebidas alcohólicas. Y en ese sentido, volviendo al eje de tu pregunta, muchos varones que tienen antecedentes de violencia que se activa con el alcohol, se incrementa con el alcohol, nosotros decimos que sin alcohol son problemas, conflictos y situaciones domésticas que se pueden quizás manejar dentro de cierto marco, pero con alcohol se transforman en infiernos cotidianos inmanejables y que son prácticamente intratables, porque la persona bajo el efecto del alcohol no puede pensar, y si piensa no puede elaborar una alternativa distinta más que la violencia generalmente. Diputado Peralta, durante el año pasado se habló mucho de despenalizar el consumo de drogas en la Argentina. ¿Usted está de acuerdo con despenalizarlo directamente o no? Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que, por supuesto que en el tema adicciones, sean sustancias legales o ilegales o adicciones que no intermedien sustancia, ninguna medida por sí sola, ninguna va a solucionar el tema. Por eso hablamos de la necesidad de una política de Estado y una cantidad de iniciativas que habría que desarrollar. Ahora, no me parece que una persona que tenga un problema de consumo circunstancial, abusivo o adicción tenga que padecer una acción penal. E incluso nosotros presentamos hace unos años un pedido de informe preguntándole a la prefectura cuáles eran los procedimientos que había hecho en nuestra zona, y la verdad es que las estadísticas que mandó la Prefectura Nacional tenían que ver claramente, excepto un solo caso, con circunstancias que claramente eran para el consumo. Entonces muchas veces esas acciones que desarrollan las distintas fuerzas de seguridad solo sirven para realizar algunas estadísticas, hablar de procedimientos y no ir a lo que el Estado debería perseguir, que es el comercio de la sustancia, que es el tráfico ilegal de la sustancia. Entonces me parece que esto despejaría un poco la situación. Uno cuando tiene una sustancia ilegal la tiene solamente para dos acciones, o la tiene para consumir o la tiene para vender. Entonces me parece que el Estado tiene que reprimir quien esté lucrando con esa situación y no me parece que tenga que penalizar a quien tenga una situación de consumo. Doctor, la pregunta es la siguiente. ¿El alcohol es la puerta de ingreso hacia otras adicciones? Porque muchas veces los padres de hijos adolescentes minimizan un poco el tema del alcohol, dicen, bueno, el nene vino borracho el fin de semana. ¿Realmente puede ser la situación previa a una adicción? Hay algunos trabajos que evidencian que todas las personas que en general consumen drogas
en forma habitual y que han desarrollado un proceso adictivo severo, en el tránsito han empezado o han tenido mucho que ver con el tabaco y el alcohol. Y a la vez es muy frecuente que quienes fuman tabaco o toman alcohol tengan como más predisposición o más sensibilidad a consumir otras sustancias. A la inversa, los jóvenes que no fuman y que no toman alcohol, es muy raro que consuman otras drogas. De todas maneras, ya no es como hace unos años este mito de que si toma alcohol va a consumir otra cosa, o que si fuma marihuana va a consumir otra cosa. Sí, hoy por hoy hay tanto uno como el otro caso. Es un problema de salud, un problema muy fuerte de muchos adolescentes que consumen tabaco, alcohol esporádicamente, quizás alguna otra sustancia ilegal, pero que lo más importante es que se van naturalizando, se va normalizando, es común que se tome mucho alcohol y en realidad eso en sí es un problema. Cuando un adolescente, cuando preparan la previa, planifica que van a tomar aproximadamente media botella de alguna bebida alcohólica, como puede ser el Fernet, o como puede ser el ron, o el vodka, media botella en una previa, y esto prácticamente todas las semanas, es una situación alarmante. Es decir, que un joven adolescente, o un poco más que adolescente, en unas pocas horas se tome semejante cantidad de alcohol, eso en sí ya es un problema tremendamente grave. Si además consume tabaco o marihuana o alguna otra droga más o menos potente, será más grave, pero ya de por sí, la persona que en 2 o 3 horas tomó esa cantidad de bebidas alcohólicas, tiene un nivel de vulnerabilidad que está expuesto a una enorme cantidad de riesgos que son absolutamente importantes a tener en cuenta, porque esto cambia el panorama del alcohol y las drogas tradicional. Esto apunta a una situación de que en 8, 10, 12 horas la persona queda absolutamente en una especie de blackout, como desconectado y expuesto a accidentes, golpes, infecciones, traumatismos, robos, violencia. Es decir, varones y mujeres con distintas situaciones incrementan las cifras de violencia y de accidentes. Entonces, ese tema en sí, yo diría a la mayoría de los papás y mamás que no esperen a que aparezcan otras drogas, porque ya con el alcohol es más que suficiente. Diputado Peralta, en los últimos días se han conocido hechos desagradables, hechos delictivos vinculados al narcotráfico en la ciudad de Rosario. ¿Cuál es su opinión sobre el narcotráfico? Esto de que hay bandas ya conocidas en la zona sur de Rosario, por ejemplo, que pugnan por la droga, que se matan, que tratan de comercializar la droga, matan los hechos que se han conocido públicamente en las últimas horas, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros hace ya tiempo que venimos alertando de una situación que nos parece que es indudable. En el país han crecido los niveles de consumo, de tráfico y también de producción. Argentina cambió el rol que tenía dentro de la región en cuanto a sustancias ilegales, producto de lo que se conoce como en el Plan Colombia, la guerra a las drogas en Colombia. Los carteles se reconfiguraron y Argentina pasó a ser una ruta con destino a Europa, de Argentina a África, de África a Europa. Y esa sensación y este dicho de decir, bueno, Argentina es un país de paso, que muchas veces parecía que con esa definición el problema pasaba, fue un diagnóstico absolutamente errado. Hoy tenemos en distintos lugares, en nuestra ciudad particularmente, bandas que se disputan territorio, estos que vemos, estos que aparecen como ajuste de cuenta, en definitiva es disputarse a ver quién se queda con el negocio. Tenemos una situación que esperamos se llegue a la verdad y a la depuración de algunos miembros de la fuerza de la policía, y también pasa con otras fuerzas de seguridad. El narcotráfico tiene muchos aspectos nocivos, el sanitario, el delictivo, el social, pero tal vez el peor es que va contaminando sectores del Estado, fuerzas de seguridad, sectores de la justicia, sectores de la política, y una vez que esto se consolida,
ha generado hasta espacios geográficos dentro de países, como ha pasado en Colombia, con sus propias leyes y sus propias formas. Espero y deseo que podamos de acá al menor tiempo posible conocer los resultados de todos estos procedimientos, conocer sobre todo qué pasaba con el dinero que se recaudaba, cómo se blanqueaba el dinero. Nosotros venimos insistiendo desde hace mucho tiempo también que un tema central para desbaratar una organización criminal es seguir la ruta del dinero, ver cómo se ingresaba al circuito lícito, la cantidad de dinero que mueve hoy el narcotráfico. No nos interesa mucho que se cierre un kiosco si la investigación termina ahí, nos interesa que se cierre un kiosco si la investigación empieza ahí, porque una persona que es detenida en un kiosco de drogas es mano de obra descartable para una organización criminal, la reemplaza a la media hora, y sí nos interesa que se avance en poder saber con total claridad quiénes eran los profesionales que ayudaban a la organización criminal a llevar la contabilidad, a blanquear el dinero, a asesorarlos jurídicamente. Me parece que cuando tengamos ese panorama, y por supuesto que también se sepa quiénes eran los que de alguna manera le daban el aval desde la fuerza de seguridad, cuando avancemos en esa situación me parece que vamos a estar dando señales muy concretas. Santa Fe tiene sus problemas, el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene la responsabilidad de lo que pasa con la policía de Santa Fe, pero la droga que se vende en Santa Fe no se produce en Santa Fe. Llega a través del espacio aéreo que no está radarizado, llega a través del río Paraná que debe controlar prefectura y llega a través de rutas nacionales que en algunos casos atraviesan 4 provincias antes de llegar a la nuestra que debe controlar Gendarmería. Por lo tanto, si de verdad gobierno nacional y gobierno provincial quieren trabajar enfrentando este tema, tiene que haber una coordinación y un diálogo mínimo. Así como estamos tirándonos la pelota uno a otro, lamentablemente vamos a perder todo. Lo preocupante también, al margen de todo, es que haya policías involucrados, inmiscuidos en este asunto. Yo digo, el ciudadano común lee y ve las imágenes y cada vez más se está perdiendo credibilidad la fuerza policial. Es decir, alguien que accede a las noticias dice, bueno, hay policías involucrados. Sí, claro. Cada vez pierde más credibilidad. Bueno, pero es la oportunidad también primero del poder político de demostrar que realmente quiere que se sepa la verdad. Segundo, de los policías que trabajan decentemente, de ayudar a que se le saque la careta a los que están siendo cómplices de las organizaciones criminales. No tenemos otra alternativa, tenemos que dar una pelea muy frontal, muy fuerte, y desde el poder político se tiene que apoyar a los uniformados que quieran trabajar como corresponde, y al que no, se lo tiene que sancionar y la ley tiene que castigarlo como es debido. Lo que no puede existir más, porque por supuesto que uno no desearía que haya miembros de la fuerza de seguridad involucrados, pero la verdad es que sucede y sucede en todas partes del mundo. Lo que no puede pasar es que eso suceda con impunidad. Tienen que ser detectados, tienen que ser separados y castigados como corresponde. ¿Cómo ve la situación de la provincia en cuanto al narcotráfico? ¿Está bien encaminada la lucha? ¿Tiene la posibilidad de hacerle frente, sobre todo aquí en la ciudad de Rosario, o inevitablemente necesita el apoyo del Estado Nacional? No, a mí me parece que las medidas que se vienen tomando, la creación de la Secretaría de Delitos Complejos, me parece que son medidas positivas. Es indudable que se necesita una coordinación con el Estado Nacional, porque yo hablaba antes del lavado de dinero, esa es un área que debe supervisar la Unidad de Información Financiera, la UIF, que depende del Gobierno Nacional. Precursores químicos, que también es otro elemento importante para hacer investigación e inteligencia, también depende de la CEDRONAR, o sea, del Estado Nacional. Las fuerzas de seguridad, la aduana, todos son resortes de la FIP, son todos resortes del Gobierno Nacional, con lo cual, como dije antes, para tener chances reales, este es un tema que hay que separarlo de la campaña electoral, porque realmente nadie podrá alguien ganar un voto, pero la situación se va a agravar para el gobierno que sea, si entre todos no le ponemos algunos diques al desarrollo del narcotráfico, que sin duda ha crecido en los últimos tiempos, estadísticamente también se marca, y además Argentina tiene una situación a futuro que tiene que atender, que Argentina potencialmente es un país productor de drogas de diseño sintética por su desarrollo industrial y petroquímico, con lo cual son temas que
ahora tenemos una situación difícil, pero si no hacemos algo, la situación puede empeorar. Tenemos tiempo, el tiempo hay que utilizarlo, y yo la verdad estamos hablando en UNASUR de generar espacios regionales de coordinación entre los gobiernos, y si no podemos nosotros coordinar entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, difícilmente podamos coordinar con gobiernos de nuestra región. Doctor de Vega, la cultura del ocio, ¿favorece el consumo de drogas? En general, el ocio está relacionado con la posibilidad de lo recreativo, de que la persona, especialmente los jóvenes, o luego del trabajo, luego del estudio, puedan disfrutar, digamos. El problema es que desde hace ya unos cuantos años se ha incentivado un consumismo casi globalizado y planetario, y entonces el ocio cada vez va más de la mano, se cruza ya no con un ocio creativo, sino con un ocio consumista. Entonces se construyen necesidades, como se decía hace un rato, los medios de comunicación a través de toda una serie de intereses que se van generando, promueven un consumo que a través de la publicidad se puede transformar en algo muy insistente, frente a lo cual muchísimas personas, millones de personas se identifican y entonces desean consumir esto que se generó como necesidad desde el ámbito del marketing. A mí me parece que esto puede que siga, seguramente va a desarrollarse. Lo importante sería, como decíamos antes, que el Estado, a través de las instituciones educativas, por ejemplo, todo el ámbito educativo debería ser un enorme continente de posibilidades para que las personas desarrollen criterio, modos de pensar y procesar la realidad de una manera mucho más elaborada, donde se pudieran desarrollar actitudes y aptitudes suficientemente complejas para que el sujeto joven pueda acceder a la adultez con recursos suficientes. Es decir, hoy a nadie se le ocurriría manejar una máquina de escribir, excepto en algún trámite muy extraño, pero la mayoría de la gente tiene computadoras. Entonces, pretender manejarse con máquinas de escribir cuando ciertas situaciones avanzan a la velocidad de las computadoras, dicho así muy groseramente, es no entender que el ocio, para ser creativo y para ser saludable, necesita de sujetos que tengan, como personas, ciudadanos, recursos suficientes. De lo contrario, quedan entrampados en un consumismo que en el caso del alcohol y las drogas genera un problema casi epidémico, endémico, que es lo que hoy tenemos, un problema de salud que si verdaderamente fuera tomado en serio, estaríamos en alerta y en emergencia sanitaria, porque estamos hablando de porcentajes enormes, en las mismas estadísticas de Cedronar, la Secretaría Nacional muestra prácticamente la mitad de los adolescentes reconocen consumir sustancias ilegales habitualmente. No serán adictos, pero están involucrados en una situación de mucha vulnerabilidad y entonces ya no pueden disfrutar del ocio creativo porque están sometidos a una costumbre, un hábito cada vez mayor de consumir mucho alcohol y de consumir algunas drogas, lo cual genera una vulnerabilidad en términos de miles y hacia futuro en relación al colapso desde el punto de vista de la salud. Así, concretamente, esos jóvenes cuando quieran ingresar al mundo del trabajo, al mundo de llevar adelante una familia, de crecer, hacer crecer a sus hijos y demás, van a tener una enorme vulnerabilidad, como lo vemos todos los días, que colapsan frente al estrés de lo cotidiano. Entonces, lo que antes era recreativo en la adolescencia y en el ocio consumista, luego de algunos años aparece como colapso en una escalada compulsiva de consumo dado para bajar los niveles de ansiedad producidas por el estrés. Entonces, este circuito tóxico, este circuito le impide al joven y le impide al adulto disfrutar de un ocio creativo. Y cada vez hay más
pulsión y compulsión a un ocio consumista. Y en definitiva, consumir alcohol, marihuana o drogas o ropa o sexo, cuando es compulsivo, el gasto compulsivo, el juego compulsivo, siempre vamos a estar en el terreno de la problemática y de la violencia, porque siempre termina generando condiciones de explosión. Lo compulsivo generalmente termina muy mal. Yendo ahora, ya va promediando el programa y bueno, vamos a tratar de ver un poco cómo podemos ir saliendo de las adicciones, si le parece. Al diputado le pregunto, que usted es un especialista en el tema, según la ley contra el alcoholismo, la ley 24.788, permite que las obras sociales cubran el tratamiento de las personas que sufren la adicción al alcoholismo. ¿Esto se cumple de manera eficiente en la práctica? Mira, yo primero digo, no quiero dejar de decir que antes de ir a cómo se va a asistir al adicto, tenemos una tarea que deberíamos por lo menos plantearnos, que es ver de qué manera podemos reducir la demanda. Tratar de tener una política que apunta a reducir la demanda de todo tipo de sustancias o de comportamientos adictivos que no tengan que ver con sustancias. Parece que ese es el principal desafío del Estado. Después, por supuesto, que el Estado trata de garantizar la asistencia, porque la verdad que hay pocas cosas más dramáticas que un adicto que se quiera rehabilitar y no pueda rehabilitarse porque no tenga los medios o no sepa dónde. La ley que nosotros sancionamos, que sancionó el Congreso, quiero decir, llamada antialcohol, o lo que sancionamos el año pasado, antitabaco, ahora estamos tratando de sancionar una que tiene que ver con la ludopatía y con distintas adicciones, incluso abordamos un plan integral con todas las adicciones, prevén siempre que haya una cobertura de las obras sociales o de las prepagas, pero tenemos que tener en claro que hay muchos compatriotas que no tienen esa posibilidad, que se tienen que apoyar sobre el sistema público de salud, y eso por supuesto que muchas veces la letra de la ley no llega a traducirse. Hablábamos ante el programa también con el doctor de la ley de salud mental, que es una muy buena ley desde mi punto de vista, que en el artículo 4 de la ley habla específicamente del tema adicciones, rompe con un montón de paradigmas que había y genera otros que me parece que son mucho más respetuosos de los derechos humanos y demás, que se reglamentó recién la semana pasada y que esperamos que se puedan ir aplicando en cada una de las provincias. Por supuesto que si eso no viene con las partidas presupuestarias de la mano y la voluntad política de cada gobierno provincial, los resultados se van a ver de manera mucho más disminuida. Bueno, muy bien, muy claros ambos en sus expresiones. Tenemos que cerrar, lamentablemente. Muy linda la charla, la entrevista, la verdad que estamos muy conformes, satisfechos. Uno cuando llega al final siempre tiene que manifestar esto, ¿no? Decir, bueno, trata de hacer una conforme. conclusión, de destacar una idea. Exactamente. Así que el agradecimiento infinito para los dos. No, al contrario, muchas gracias. El diputado Fabián Peralta y el médico psiquiatra Gustavo de Vega pasaron por consideraciones. Hay que aclarar que el doctor de Vega, estuvo también en el diario La Capital, una nota que le hicieron, un punto importante que me parece resaltar: en los 80, dice de Vega, los que consumían drogas eran mayores de 19 años. Era impensable que un pibe de 15 años fumara un porro. Bueno, Magalí, nos tenemos que ir, lamentablemente. Gracias por tu participación también. Cerramos con las redes sociales, programa Consideraciones, te cedo la palabra. Bueno, se pueden comunicar entonces a la casilla de correo programasconsideraciones@gmail.com o a través del Facebook Programa Consideraciones. Gracias, Magalí. Y bueno, será hasta el próximo domingo entonces. Muy amable, gracias. Bueno, Jorgelina, cerramos. Así es, nos despedimos entonces hasta la semana próxima aquí en Consideraciones. Marcelo, un gusto, otro programa con vos. Igualmente, muy buenas noches para todos.